Más que cualquier otra arma de la Segunda Guerra Mundial, el tanque alemán Tigre, con su casi impenetrable blindaje y su preciso cañón de 88 milímetros, inspiraba miedo en los corazones de los soldados aliados. It killed 2 of my crew, and I was literally blown out of the top. Superados en número en casi todos los combates, sus tripulaciones, altamente entrenadas y valientes, eran la élite de las tropas Panzer de Alemania. It was a great thing to be in a Tiger, and of course we felt superior. Mediante imágenes de archivo y recreaciones a color, Puestos de Combate penetra en el mundo de uno de los mejores vehículos blindados de la historia, el Tigre. El ataque de los Tigres. En 1916, el ejército británico fue el primero en introducir tanques en el campo de batalla. En aquel momento, Alemania mostraba poco o ningún interés en este nuevo y revolucionario vehículo. Luego de su derrota en la Primera Guerra Mundial, muchos oficiales alemanes estaban convencidos de que cuando Alemania surgiese de nuevo, el tanque tendría un papel principal. El Tratado de Versalles había prohibido totalmente la producción de armamento en la Alemania de posguerra. Los primeros desarrollos de tanques alemanes en los años 20 y 30 se llevaron a cabo en secreto. Pero una vez que Hitler y los nazis llegaron al poder, toda fachada de secreto fue dejada de lado. Alemania había convertido su ejército en una poderosa máquina de guerra que conquistaría casi todo el continente europeo. Grandes formaciones de tanques, conocidas como divisiones Panzer, serían su fuerza principal de ataque. El general Heinz Guderian, uno de los principales estrategas del ejército alemán, creó las divisiones Panzer. Sus ideas respecto al despliegue y uso de los tanques en la guerra moderna le ganó el título de padre de los Panzers. Heinz Guderian studied armored warfare between World War I and World War II. And was able to take rather nebulous ideas and condense them down into a formal doctrine. Armies operate on doctrine, and Guderian is the father of armored warfare doctrine. Durante este periodo, el líder reconocido de los principios de la guerra mecanizada era el general de brigada John Fuller, pionero de los tanques británicos. Fuller era un genio excéntrico cuyas ideas sobre los tanques y la mecanización le ganaron reputación internacional, particularmente en Alemania. My father's role model was Fuller. He also studied other people's ideas on tanks. But the British already had, at the beginning of the 1920s, a tank brigade, which we based our army's panzer divisions on. So it was the British who were his main role model. Also die Engländer waren sein Hauptvorbild. Irónicamente, las ideas del general Fuller nunca fueron adoptadas por los ingleses, los franceses ni los estadounidenses, quienes creían en la supremacía de la infantería y la artillería, y no en los tanques. El general Guderian, en cambio, valoraba claramente el papel decisivo que las divisiones armadas desempeñarían en los conflictos futuros. Para él, los tanques eran la base de la crucial movilidad durante un ataque. He developed the use of tanks as the main weapon in a division. Not like the French, who spread their tanks over several divisions, instead of concentrating them in one key point. With this concept of key point concentration in panzer divisions, we entered the war and had our success. Las divisiones Panzer de Hitler fueron puestas a prueba en 1939, cuando fueron la punta de lanza de la invasión alemana a Polonia. La resistencia del enemigo se doblegó luego de 6 semanas. Al año siguiente, los alemanes se dirigieron al oeste para atacar a los franceses y los ingleses. Las tácticas superiores de los Panzers sencillamente atravesaron las líneas enemigas con gran facilidad, a pesar de que los aliados disponían de un mayor número de tanques.
junio de 1941, Hitler de nuevo desató sus panzers, esta vez contra la Unión Soviética. En semanas, el Ejército Rojo había sido replegado a las puertas de Moscú. Las victoriosas divisiones Panzer parecían indestructibles. Consideraban a sus tanques superiores a cualquier cosa que el enemigo pudiera producir. Pero en el otoño de 1941 los alemanes fueron tomados totalmente por sorpresa cuando los rusos desplegaron un nuevo tanque. Desarrollado dentro del mayor secreto, el T-34 de los rusos superó en poder de fuego y capacidades a los Panzers alemanes. Soon the T-34 appeared. And that was an amazing surprise for us, because we didn't know that this vehicle existed. The T-34 turned out to be an equal opponent indeed, and we struggled quite a bit against it. La aparición de los T-34 no solo infligió severas pérdidas a los tanques alemanes, también sorprendió profundamente al alto mando. Sabían que una vez que el T-34 entrara en producción masiva, la derrota iba a ser una posibilidad real. Hitler estaba furioso por este contratiempo. Ordenó a sus diseñadores construir un tanque más grande y eficaz que nivelara el juego. El Führer se involucró personalmente en establecer las especificaciones que incluían un cañón de alta velocidad, grueso blindaje y una velocidad máxima de 50 km por hora. Los primeros prototipos del nuevo tanque, llamado el Panzer Mark VI, fueron construidos con rapidez por firmas alemanas reconocidas como MAN, Daimler-Benz, Henschel y Porsche. Para 1942, solo dos permanecían en la carrera, Porsche y Henschel. Ambas compañías prepararon una demostración de sus tanques para el cumpleaños de Hitler, el 20 de abril. El doctor Ferdinand Porsche era amigo personal del Führer, así que resultó molesto para ambos encontrar que el diseño de Henschel era claramente superior. De las tres características básicas de un tanque, poder de fuego, blindaje y movilidad, los diseñadores alemanes favorecían el poder de fuego. Así que en respuesta a las directivas de Hitler, Henschel se decidió por una torreta y un cañón de 88 milímetros, diseñado por las acerías alemanas Krupp. 2 meses después, el nuevo supertanque finalmente estaba listo para pruebas de combate. Para hacer honor a sus capacidades, fue llamado el Tigre. Con 56 toneladas, el Tigre era casi 20 toneladas más pesado que su más cercano rival. Pero a pesar de su tamaño, tenía que ser capaz de atravesar terreno difícil y sortear obstáculos mejor que los tanques aliados. Adolf Hitler was in love with the Tiger tank. It was big and it was powerful and it fit the ideal of the Nazi Superman. So this vehicle epitomized the German army and Germany in that it was big and it was powerful. A finales de 1942, las unidades del frente recibieron la nueva arma maravillosa, equipada con un cañón de 88 milímetros, el más letal en existencia. No tomó mucho establecer si el Tigre iba a ser el tanque victorioso que Hitler tanto quería. Los triunfos increíbles del ejército alemán durante los primeros 3 años de la guerra habían demostrado que las divisiones Panzer eran las mejores fuerzas de ataque de Hitler. El espíritu de determinación, el ingenio y la sangre fría de las divisiones Panzer aseguraron victorias rápidas en los campos de batalla. Generales como Erwin Rommel y Heinz Guderian se convirtieron en figuras legendarias. Al lado de los aviadores, las tropas Panzers, con sus vistosos uniformes negros y el emblema de la calavera, eran los nuevos superhéroes de Alemania. Alfred Rubel estaba ansioso de unirse a los Panzers cuando la guerra estalló en 1939.
Panzers were seen as elite troops in the army, which was expressed simply through our black uniform. We were certainly proud. We were young men, after all. Cuando el Tigre fue introducido en 1942, solo las mejores tripulaciones fueron asignadas a él. Eran la élite de la élite. Crews for the Tiger were recruited exclusively from experienced soldiers who had already served in other tank units during the war. Our training commenced with theory in the lecture hall, followed soon afterwards with practical on the actual machine. So eine gute Maschine soll natürlich gepflegt werden, gereinigt, gepflegt. Also, behandeln Sie ihn wie Ihren Augapfel. Los instructores explicaban la avanzada tecnología del Tigre mediante folletos acerca del cuidado y mantenimiento que cada soldado debía efectuar. Los 5 hombres de cada tripulación se entrenaban juntos hasta que dominaban todos los aspectos de su nueva arma. Fue particularmente bienvenida la protección superior que el Tigre proporcionaba a sus ocupantes. Con casi 10 centímetros de blindaje frontal y 7 de blindaje lateral y posterior, era el tanque más blindado del mundo. My first impression, I was disappointed. It was a dinosaur, not an elegant vehicle as I had imagined. I expected it to be like the T-34. However, when we got to know and learn how to apply its power, it became the superior tank on any battlefield to the end of the war. Hier, unser stärkster. Los diseñadores alemanes siempre buscaban mayores y mejores cañones capaces de acabar con los tanques enemigos. The 88mm gun was superior to any other gun at that time. So was the technology for targeting the gun, with the turret-turning mechanism. The gunner stood with his foot on 2 rockers. If he pressed his foot forwards, the turret would turn to the right. And if he pressed it backward, it would turn to the left. Durante el entrenamiento, a los encargados del cañón se les cronometraba y solo eran seleccionados los que cumplían con los requisitos. Algunas de las tripulaciones más calificadas fueron entrenadas por instructores de la Luftwaffe, expertos en el cañón de 88 milímetros. El radiooperador se sentaba al lado del piloto y disparaba la ametralladora frontal, cuyo pivote se encontraba en el exterior del blindaje delantero. The machine guns were used primarily to fight off enemy infantry and anti-tank guns that were very close, keeping their crews' heads down. Los pilotos de los Tigres se seleccionaban con sumo cuidado. You need a certain degree of ambition to drive the thing, a certain level of technical understanding and some intelligence. Some people were afraid and claustrophobic in the tank, but you couldn't have that. The driver had to be calm, which had a positive effect on the rest of the crew. El Tigre tenía 8 marchas hacia adelante y 4 hacia atrás, pero su enorme peso hacía difícil su manejo. Henschel entonces incorporó dirección hidráulica y por primera vez se usó un volante circular en vez de palancas para manejar un tanque. Because of the power steering, you could basically steer the Tiger with one finger, and the half-automatic gear shift was also much better than any other tank that we had. El rol inicial de los Tigres era ser el puño de acero de las divisiones Panzer para atravesar las líneas enemigas. Una división Panzer, la piedra angular de la estrategia alemana, consistía usualmente de 200 tanques divididos en 3 batallones. Cada división tenía 2 regimientos de granaderos, tropas de infantería altamente entrenadas para dar apoyo a los tanques. Adicionalmente, había artillería, ingenieros, cañones antiaéreos y numerosas tropas de apoyo. El número total de hombres variaba entre los 10 y 15.000 según la campaña.
Los Tigres eran usualmente agrupados en compañías pesadas y asignados a divisiones. Each fighting company had 14 Tigers. And then in each company we had vehicles for maintenance troops, company vehicles for logistics, fuel provisions, ammunition supply, food and so on. El combustible es el fluido vital de los tanques, y con un consumo de 6 litros por kilómetro, los camiones de combustible nunca estaban muy lejos. The Tiger is an engineering marvel. The vulnerability, though, is not the tank. It's everything that goes with it. It's the ammunition truck. It's the fuel browser that goes along with this. You attack that, the tank is useless. Las unidades de Tigres a menudo incluían tanques ligeros y medianos como los Mark III y IV. Estos tanques se necesitaban para efectuar labores para las que los Tigres no eran adecuados, como reconocimiento y escolta. Esto dejaba a los Tigres para hacer lo que hacían mejor, destruir el enemigo a grandes distancias. Los Tigres y sus tripulaciones altamente entrenadas estaban listos para el combate. Su imponente tamaño y apariencia, junto con su mortal cañón, estaban por convertirlos en leyenda. Los primeros Tigres, junto con sus tripulaciones, se estrenaron en combate en el frente ruso a finales de 1942. Las bien entrenadas divisiones Panzer encontraron que Rusia era el terreno ideal para los tanques. No obstante, la logística de trasladar numerosas formaciones por las grandes distancias de las praderas o estepas rusas significaba que las tripulaciones estaban confinadas a sus tanques durante largos periodos, a veces durante días. Our tank wasn't only a combat weapon, accommodation and means of transport. It was our home, and accordingly the tank was maintained and cared for. Los ocupantes se beneficiaban del tamaño interior del tanque. In the Tiger, the driver and radio operator in particular had a lot of space for themselves. There were comfortable seats, and I was able to stretch out if I wanted to sleep. The driver could do the same. Other tanks just couldn't compare. En acción, los Tigres tenían la ventaja de poder entrar en combate y destruir los tanques enemigos, como el T-34, desde grandes distancias. We could now hit targets from a distance we had only dreamt of before. The tank commander would announce the target, and the gunner would choose for himself when to open fire. Only bad commanders interfered with the gunner until he actually opened fire. Un encuentro con un tigre en el campo de batalla era una expectativa desalentadora para las tripulaciones de los T-34 rusos. You did get a little shiver when you met a Tiger tank. Not only because it was so powerful, but because we were young, and this tank was frightening. It was more powerful than the T-34. По сравнению с Т-34 более могущественно, больше. 76-миллиметровый. Our 76mm guns could only fire at a distance of 500 meters. But a Tiger could shoot from a distance of 1 kilometer without missing. Без промаха, поэтому было сложно. Incluso si el T-34 se acercaba lo suficiente, el blindaje del Tigre demostraba ser casi invulnerable. In my first battle in a Tiger, we were exposed on the Russian steppe and took so many hits, but to no effect. I developed such a sense of security at the time and thought, with this vehicle, nothing can happen to me at all. We felt quite safe in our tank, although it wasn't a life insurance. I was wounded 5 times despite the Tiger. But we could withstand an attack much better now. We had tanks that were hit 30 times by Russian guns and still in working order.
En un combate de 6 horas, un tigre fue alcanzado 227 veces. A pesar de haber sufrido daños en sus ruedas, orugas y transmisión, logró arrastrarse y recorrer 65 kilómetros más. Los tigres actuaban en cooperación con la infantería y la artillería. Las ametralladoras a cargo de los granaderos eran desplegadas a los flancos, a distancias de hasta 45 metros, en caso de ataques de infantería enemiga. Los comandantes de los Tigres disponían de excelente comunicación por radio con sus tripulaciones. I know from my own experience that you never looked out with the headphones on both ears, but always kept one ear free. If you don't hear what's happening outside, then you are exposed to enemy attack without being able to react appropriately. It is most important for the commander to have an overview of the battlefield. Con una tripulación bien entrenada, el comandante del Tigre se concentraba en la búsqueda de objetivos, prefiriendo siempre asomarse por la escotilla. I had to have my head outside of the turret so that I could oversee everything. If there was an anti-tank gun firing, you could then sense what was going on. If the hatch was closed, then you would only have a limited view. Al comandante estrella Otto Kerius, visto aquí llevando la Cruz de los Caballeros por su valor, se le atribuye la destrucción de más de 100 tanques aliados. Una táctica peligrosa pero esencial de un comandante era efectuar reconocimientos a pie. A nivel del suelo podían lograr una visión más realista de la mejor posición para colocar los tigres. En una ocasión, mientras observaba los tanques enemigos desde una trinchera, Kerius fue atrapado por un sorpresivo ataque de infantería. The Russian machine gun fire was very heavy, and I was shot through the thigh, and I was unable to run back through the trench. Kerius envió a su ordenanza a buscar ayuda, mientras la infantería rusa se acercaba a su trinchera. I got a bullet in my arm and another through my back. I could hear my own tanks coming. But the Russian officer was nervous. He could see I was a highly decorated commander and saw my maps and wanted to take me alive. But he realized it was too late for that and shot me again, which went through my neck. And then my tanks arrived. A pesar de recibir 5 heridas de consideración, se recuperó y regresó al campo de batalla 9 meses después. Las divisiones Panzers SS estaban también equipadas con Tigres. A pesar de no formar parte del ejército regular, las Waffen SS eran tropas élite, adoctrinadas políticamente en la causa nazi. La reputación por su valor hizo de los regimientos Panzers SS uno de los más temidos de todas las tropas alemanas. En junio de 1944, se ordenó a 2 veteranas divisiones Panzers SS armadas con Tigres desplazarse del frente ruso a Francia, donde el largamente esperado segundo frente se había iniciado. Su misión, destruir las fuerzas aliadas en Normandía. En junio de 1944, 2 divisiones Panzer armadas con el poderoso Tigre fueron despachadas a Normandía para combatir en el segundo frente aliado. Durante meses, los alemanes habían esperado una invasión aliada en Francia. Lo que no sabían exactamente era cuándo y dónde ocurriría. El mariscal de campo Erwin Rommel, comandante de las fuerzas anti-invasión, había reforzado las defensas costeras, pero el uso de las divisiones Panzer dotadas del Tigre habían sido un punto de conflicto entre los comandantes superiores. El mariscal de campo Marshal von Rundstedt, comandante supremo del Occidente, había establecido claramente el rol de las divisiones Panzer en la defensa de Francia. La fuerza principal se mantendría lejos de la costa y sería usada para bloquear la penetración, una vez conocido el sitio exacto de la invasión.
Pero las ideas de Rommel eran diferentes. Argumentaba que los Panzers debían mantenerse tan cerca de las playas como fuese posible, de modo que una invasión aliada pudiese ser rechazada de inmediato. Hitler intervino en la discusión y se reservó la autorización de desplegar los tanques para sí mismo. Desafortunadamente para Rommel, los Panzers no fueron usados para rechazar la invasión aliada. Increíblemente, Hitler no estuvo disponible para autorizar su uso. Para el momento que llegaron, era muy tarde. La cabeza de playa de los aliados estaba ya establecida. Las dos divisiones Panzer transferidas del frente ruso, no obstante, sí entraron en acción, desplegando inmediatamente los Tigres contra los aliados. It was a terrifying experience for those that met them, because they could knock our tanks out at 1,000 yards. Whereas we couldn't even knock them out at 200 yards if we met them head-on. La capacidad destructiva de los Tigres en el campo de batalla se hizo legendaria y los soldados aliados pronto acuñaron el término tigrefobia. El general Montgomery, de hecho, prohibió que los partes de combate mencionaran las proezas de los Tigres, bajo la justificación de que minaban la moral. Irónicamente, a pesar de la percepción de las tropas aliadas de que los Panzers SS desplegaban centenares de Tigres, en realidad solo 90 combatieron en Normandía. El daño que infligieron confirmaba la reputación de los Tigres. La más impresionante proeza de una unidad de Tigres en Normandía tuvo lugar el 13 de junio de 1944, 7 días después del día D. Esa mañana, un grupo de tanques británicos avanzaba desde la población francesa de Villers-Bocage. El camino era largo y estrecho, lo que los obligaba a viajar uno detrás del otro, con las unidades de comando al centro. Sin saberlo los británicos, un grupo de 5 Tigres bajo el mando del teniente Michael Whitman se ocultaba en las cercanías. Whitman era un veterano comandante de tanques Tigre que había destruido 117 tanques enemigos en el frente ruso y ganado así su Cruz de los Caballeros. Whitman dispersó sus otros tanques a diferentes puntos estratégicos y entró al pueblo con su Tigre. Tomando por sorpresa a los británicos, destruyó 3 tanques antes de llevar su Tigre a una posición desde donde podía atacar la columna británica por la retaguardia. And then through the smoke, suddenly emerged this huge tank. It moved its gun very slightly and fired. It was a crash, and the shell went through the front of the tank. Between my legs, I could feel a tingling each side, so I know it must have gone between my legs, and landed up in the engine. So a sheet of flame came over the tank. So I shouted bail out to the crew because it wouldn't be very long before the ammunition exploded. En 2 minutos, el tanque de Whitman había destruido 13 tanques británicos. Amenazante, el Tigre ahora se dirigía hacia el tanque comandado por el capitán Pat Dias. I fired at a Tiger at 100 yards, and the shot just bounced off, which is a bit disheartening. Dias logró retroceder su tanque hacia un jardín, fuera de la vista de Whitman, y lo dejó pasar. Decidió entonces emboscarlo desde atrás, pero antes de que pudiese disparar, el Tigre se volteó hacia él. We met head on, which was not good news. And I fired at him twice, and as before they bounced off. He then fired at me once, which did not bounce off. It killed 2 of my crew, and I was literally blown out of the top. 8 Tigres más reforzaron a Whitman y la batalla recrudeció. Finalmente su Tigre fue incapacitado, pero él pudo escapar, dejando en Villers-Bocage una escena de muerte y destrucción. A pesar de perder 4 Tigres, Whitman había destruido 47 vehículos aliados y causado 257 víctimas. El intento heroico de detener el Tigre de Whitman dejó a Pat Dias herido y casi ciego.
Por suerte, el doctor que lo atendió en la estación de primeros auxilios era un especialista de la vista. He put a great big magnet over my eyes and brrr, brrr, and out jumped all the little bits of steel. And he said, if those had stayed in for 24 hours, you would have been blind for life. El encuentro en Villers-Bocage había demostrado que a pesar de grandes desventajas numéricas, un tigre bien comandado podía ser muy letal en combates a corta distancia. Brittman himself, I could not but admire him. He was tough, he was bold, and ruthless. A fine example of a German tank man. 8 semanas después de Villers-Bocage, Michael Whitman fue muerto en su Tigre al ser emboscado por un tanque británico. A pesar de que los desembarcos del día D habían sido un éxito, la fanática resistencia alemana había detenido el avance de las fuerzas aliadas. El Tigre probaba ser muy eficaz en la defensa. Su cañón de largo alcance y su grueso blindaje era inclemente. Tiger was best avoided, really. You couldn't really do anything against them. It was quite powerless. It's like a nightmare, you know, where things get a little bit nasty and a little bit nastier and a little bit nastier, and then, my God, it is a tiger. And call on the radio, say, there's a tiger, give a map reference, and then the RAF would come very quickly in their Typhoons and rocket it. El 18 de julio de 1944, la Operación Godwood fue lanzada como la primera fase del despliegue aliado en Normandía. El plan aliado era abrir el paso con bombarderos para permitir que 3 divisiones armadas fuesen adelante. 1.500 bombarderos de la Real Fuerza Aérea conformaron el mayor ataque aéreo de la guerra contra posiciones de tanques alemanes. El teniente Richard von Rosen y su tripulación esperaban en posiciones bien atrincheradas cuando escucharon el vuelo de los aviones ingleses sobre sus cabezas. They flew over us and continued dropping these flares. Then I knew it was going to get ugly. Although what was going to happen at that stage I couldn't even imagine. I saw the tank next to me, meters away, was burning severely. It had been sliced open like a sardine can, hit right through. Our courage was somewhat diminished. We'd never seen anything like it. You have to imagine what we experienced in our tank during these 2.5 hours of carpet bombing. Hacia finales de agosto, la resistencia alemana en Normandía decayó. El séptimo ejército alemán perdió 250.000 de hombres y miles de toneladas de pertrechos. A pesar del éxito, el terreno en Normandía no permitía que las capacidades de los Tigres fuesen aprovechadas a fondo. The Tiger probably made a difference on the Eastern Front, where the Germans faced a target-rich environment, and it's good tank country. When you get it into an area where it's closed, like a city or a lot of places in Western Europe, where the terrain is closed down and you can't see 2,000 meters, it loses a lot of effectiveness. In that, it doesn't have the fields of fire that it would have in Russia. A pesar de que su imperio caía a su alrededor, Adolfo Hitler aún perseguía el sueño de un tanque mejor y más grande. Increíblemente, en esta etapa tardía de la guerra, el Tercer Reich encontró los recursos para producir el aún más poderoso Tigre real. Hitler usaría este supertanque en un osado gambito de último minuto para intentar desviar el curso de la guerra. Usted está viendo
Hacia finales de 1944, los ejércitos alemanes estaban en retirada en todos los frentes, pero Hitler pensaba que el nuevo Tigre daría a sus divisiones Panzer la ventaja decisiva en el campo de batalla. 5 años de guerra habían sido testigos de enormes pérdidas en materiales, las que aún la eficiente industria de armamentos alemana encontraba difícil de compensar. Una vez que los Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en la guerra, la producción alemana de tanques no pudo competir. Tan solo los estadounidenses producían 4 veces más tanques que Alemania. La Unión Soviética produjo más de 40.000 T-34 durante el curso de la guerra. Pero Hitler estaba obsesionado con los tanques superpesados. Pensaba que las armas superiores eran la clave de la victoria. Estas eran, no obstante, costosas. Un Tigre requería de 300.000 horas hombre y costaba 800.000 marcos, lo mismo que 3 aviones de combate. Para resolver la falta de obreros, los nazis usaron trabajadores forzados en sus fábricas. Esto retrasó la construcción ya que tomaba mucho más tiempo fabricar los avanzados tanques por la baja capacitación de los obreros. En cambio, los Sherman estadounidenses y los T-34 rusos sí eran más adecuados para ser fabricados con obreros poco calificados. El nuevo Tigre fue introducido en el campo de batalla a finales de 1944. Con un peso de 70 toneladas, fue el mayor tanque en servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Su largo cañón podía enfrentarse a cualquier otro tanque con aparente facilidad. El comandante Panzer Richard von Rosen es visto aquí inspeccionando su grupo de Tigres reales. The King Tiger had a similar shape to the T-34. It had sloping armor, not the square shape of the Tiger I. In the West, the enemy tanks didn't give us a headache, neither the Sherman or the bigger version, the Firefly, with its bigger gun. None of this was a problem for us. La contraofensiva de las Ardenas comenzó el 16 de diciembre de 1944. Es la batalla de toda la guerra más asociada al tanque Tigre real. Hitler ordenó que 10 divisiones Panzer y 14 divisiones de infantería se abriesen paso a través del bosque de las Ardenas en Bélgica, tomaran el puerto de Amberes y cortasen los suministros aliados a sus ejércitos al norte. Un batallón de Tigres fue colocado en un grupo de batalla SS como vanguardia del avance. Tomando ventaja del mal clima, las tropas alemanas sorprendieron completamente a los estadounidenses y los hicieron retirar en desbandada en los primeros días. Una penetración alemana parecía inminente. Aunque los alemanes solo desplegaron unos 150 Tigres reales, su reputación excedía completamente el impacto de su limitada cantidad. Initially, during the Battle of the Bulge, when the King Tiger was used against American troops, it panicked them. They'd never seen anything that big. So they were caught completely by surprise. Here they are, supposed to be in a quiet front. The next thing you know, they have this monstrous, huge King Tiger rolling down on top of them. And it shocked them. It was hard to recover from this initial panic. Pero a pesar de su poder letal, los alemanes pronto descubrieron que habían cometido un error táctico al usar los Tigres como punta de lanza de la ofensiva. Por su tamaño, el Gran Tigre no era adecuado para maniobras rápidas en los estrechos caminos del montañoso y boscoso terreno de las Ardenas. They're operating in mud and slush, snow. And because it was so huge, the German engineers would have to build special bridges for it and raft these things across. The attack bogged down. Cuando los tanques de la SS consumían totalmente el combustible y las municiones, las tripulaciones se veían obligadas a combatir a pie, luego de destruir sus propios tanques para evitar que fuesen capturados.
La naturaleza desesperada del combate vivido en la contraofensiva de las Ardenas se hizo evidente en un incidente en el que 77 prisioneros estadounidenses fueron brutalmente asesinados por las SS cerca de Malmedy. Luego de la guerra, 80 SS fueron juzgados por asesinato. Los alemanes buscaban conservar la iniciativa al desplegar los Tigres restantes al pueblo de Bastogne, el cual había sido rodeado durante la ofensiva. Pero aquí la resistencia estadounidense evitó la caída de Bastogne. Una dura batalla se libró por esta posición estratégica, pero ni siquiera los Tigres reales pudieron cambiar el destino. A medida que el clima mejoraba, la superioridad aérea de los aliados diezmó las fuerzas alemanas, incluyendo a los Tigres reales. Con el fracaso de la apuesta de Hitler en las Ardenas, la última gran acción de los Tigres en el occidente había sido jugada y perdida. La derrota de Alemania estaba a semanas de distancia. Los pocos Tigres remanentes en el disminuido arsenal de Hitler se usaban principalmente en el frente oriental. The war was lost. Everybody knew that. We only wanted to keep the Russians as far away as possible from the German border. That was our motivation. Durante los 2 años finales de la guerra, las tropas Panzers pelearon con distinción a través de las grandes batallas en los frentes oriental y occidental. Su destreza y disciplina en la defensa, con frecuencia ante enorme superioridad numérica, habían llevado a los aliados al límite. People tend to underestimate how good the Germans were, and they also thereby underestimate how good we were. A lo largo de su vida operacional, el Tigre fue enviado a socorrer todas las crisis. Sus tripulantes combatieron en todos los frentes. Su actuación en combate se hizo legendaria. I wouldn't have wanted to go into battle in any other tank but the Tiger, because it was superior in every aspect to every other tank we had. The Tiger was, for me, the best tank that existed. It had its flaws, which you got to know, but you could live with that. Life in a Tiger crew, commanding a Tiger company, was, for me, the highlight of my time as a soldier. Los alemanes no fueron capaces de fabricar un arma tan avanzada en las cantidades necesarias para salvar al Tercer Reich. Pero aún con la derrota de la Alemania nazi, la reputación del Tigre sobrevive. During World War II, the Tiger tank is absolutely superior to the American M4 Sherman or the Russian T-34. But in the end, they only made 1,300 of them. And overall, that's a drop in the bucket. But, having said that, the tank's going to go down in military history as one of the great tanks of all time.